Hola a todos. Para retomar los cursos, las clases en video, vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a empezar a estudiar algunos conceptos que tienen que ver con el, el concepto de completez o completud. El, para eso vamos a volver a revisar un poco de lo que es la convergencia de Cauchy. Eh, y a partir de la convergencia de Cauchy vamos a construir el concepto de completud y otro concepto que va a estar íntimamente ligado con él es el de espacio de Banach. Entonces vamos a revisar hoy esos primeros dos conceptos y un par de ejemplos. Entonces empezamos. Ok, entonces empezamos con la discusión de la completud. Eh, el, el fulano que vamos hoy a estudiar, digámoslo de esa forma, es el Cauchy. Entonces, Auguste Cauchy, un matemático francés de de la etapa de la revolución burguesa en Francia, al ser de opiniones realistas, más bien le fue un poco mal en los primeros años de su vida, pero pues es una de las gentes que estuvo trabajando mucho, sobre todo en el concepto de función y en los conceptos de continuidad y de diferenciabilidad. En ese sentido trató de elucidar el, el concepto de límite. Y entonces él construyó eso que hoy le llamamos convergencia de Cauchy, ¿no? Y hay un montón de criterios de convergencia de Cauchy, un montón de resultados, pero hoy nos interesa nada más esa, ese criterio de ser convergente según Cauchy. Entonces vamos a decir que una sucesión es de Cauchy o es Cauchy convergente si dada epsilon mayor que cero, existe k0 natural tal que la distancia entre las xk xj es menor que esa epsilon para cualquier k y j mayores que el índice k0. Eh, entonces toda sucesión convergente en un espacio métrico es una sucesión de Cauchy. La prueba es sencilla. Si tenemos una sucesión convergente, entonces, dada epsilon mayor que cero, existe una natural tal que la sucesión, los términos k'ésimos de la sucesión se acercan a x, menos que epsilon medios, por ejemplo, para cualquier k mayor o igual que k0, ¿no? Entonces, usando la desigualdad del triángulo, vamos a tener que esta es, que es la que nos interesa, la distancia entre xk y xj, es menor o igual que la distancia entre xk y el límite, y la distancia entre el límite y la xj, donde k y j van a ser mayores o iguales que k0. Y entonces la suma es menor que epsilon y la distancia entre los dos términos de la sucesión es menor entonces que sea epsilon y por lo tanto es de Cauchy. Lo que no es cierto es que una sucesión de convergente según Cauchy o Cauchy convergente eh, siempre sea convergente en el sentido más general. Entonces, si tomamos como espacio al intervalo 0,1 en los reales, con la métrica inducida por la euclidiana en R, entonces tenemos que la sucesión 1 entre K es convergente según Cauchy, pero no lo es en el sentido más general. En efecto, si tomamos epsilon mayor que 0 y k0 mayor que 1 sobre epsilon, es decir, el natural siguiente de 1 sobre epsilon, para k y j mayores o iguales que k0, sin
suponiendo sin perder la generalidad que K es mayor que J, tenemos que 1 sobre J es mayor que 1 sobre K, y entonces la distancia entre XJ y XK, que es esta, va a ser menor que epsilon. Entonces es una sucesión de Cauchy, es Cauchy convergente, pero el límite de esta sucesión, todos sabemos que es el cero, que no pertenece al espacio. Entonces no converge en el espacio. Eso es un tema que vamos a retomar hacia el final de este video. El otro ejemplo es con esta sucesión de funciones. Entonces, ¿qué va a ser la FK? La FK es menor que 1 si x está entre menos 1 y menos 1 sobre k. Va a ser x por k si está entre menos 1 sobre k y 1 sobre k. Y va a ser 1 si está entre 1 sobre k y 1. Es decir, son funciones que se ven de esta forma. Ahora, quiero que veamos una animación cortita. Vamos a verla. Entonces aquí está esta animación con 40 de las gráficas de estas FKs. Fíjense cómo se va recorriendo esta parte de la curva hacia el cero, ¿no? Entonces, en el límite, que es lo que vamos a probar en un momento, en el límite esto va a tener un salto discontinuo. Entonces, no va a ser el límite de esta sucesión de funciones, no puede ser una función continua, y por lo tanto no pertenece, el límite de la sucesión de funciones no está en el espacio de donde estamos definiendo la sucesión, ¿no? Entonces vamos a ver la prueba. Entonces, en efecto, para j mayores o iguales que k, tenemos que esta integral es igual a 2 veces esta integral, ¿no? Es decir, vamos a aplicar la simetría. Y eso es 1 sobre k menos 1 sobre j. Dada epsilon mayor que 0, entonces se cumple que la norma 1 es menor que epsilon para cualquier k. Y j mayores que 2 sobre epsilon. Es decir, es Cauchy convergente. Supongamos ahora que la sucesión de funciones converge en el espacio de funciones continuas en el menos 1, 1 a alguna función f. Consideremos un número a entre 0 y 1, y si k es mayor o igual que 1 sobre a, entonces las f de k son 1 para toda x entre a y 1. Así que la integral esta no es más que esta integral, que es la norma 1 de esta diferencia, tiende a 0. Por lo tanto, la integral de a 1 de 1 menos f de x es igual a 0, es decir, f es idénticamente 1 en a1, en el cerrado a1, y análogamente podemos ver que es menos 1 en el cerrado menos 1 menos a. Y como a es arbitraria, entonces el límite debería tener la forma f de x es menos 1 si x está entre menos 1 y 0, 0 abierto, y 1 si x está en 0 abierto, 1 cerrado. Es decir, en el 0 vamos a tener una discontinuidad y el límite de existir no es una función continua. Entonces vamos a ver, en los espacios que sí se vale que toda sucesión de Cauchy sea convergente, se llaman espacios completos, espacios métricos completos. Y cuando tenemos espacios normados, vamos a decir que si es completo, le vamos a llamar un espacio de Banach. Ahora, la completud no es un invariante bajo homomorfismos, es decir, no es un invariante topológico.
Y para ver eso, veamos el ejemplo de la función tangente. La tangente es un homeomorfismo de menos pi medios a pi medios en R, ¿no? Es continua y tiene una inversa que es en estos dos espacios es continua. R es un espacio métrico completo, pero este abierto de aquí es exactamente como el abierto menos 1 a 1 y no puede ser completo. Podemos encontrar una sucesión que sea de Cauchy, pero que no sea con, convergente en el sentido más general, ¿no? Acá está la función tangente, la función inversa de la tangente. Y entonces no es una característica topológica, es una característica métrica, ¿no? Ahora, si tenemos, y como es una característica métrica, sí va a ser invariante bajo equivalencias. Si tenemos dos espacios que son equivalentes, es decir, que hay una función Lipschitz continua que tiene inversa Lipschitz continua, entonces vamos a decir que X es completo si solo si Y es completo. Entonces supongamos que Y es completo y entonces tenemos una función de Lipschitz de X a Y. Tomamos una sucesión de Cauchy en X y tenemos que dada epsilon mayor que 0 existe K0 en N, tal que esta distancia es menor o igual que esta distancia menor que epsilon para todos los J K mayores que K0. Es decir, que phi de xk es una sucesión de Cauchy en Y por completud la phi de xk va a tener límite en Y. Como phi inversa es continua, porque es Lipschitz continua, entonces xk igual a phi inversa de phi de xk va a tender hacia phi inversa de Y en X, es decir, que el espacio X es un espacio métrico completo y para el recíproco se hace lo mismo sustituyendo la Y por la X. Vamos a ver también ahora que un espacio normado que tenga dimensión finita es siempre un espacio de Banach. Entonces tomamos un espacio normado B de dimensión n, entonces podemos construir una equivalencia, es decir, una función Lipschitz continua de Rn infinito en B. Basta probar que entonces que Rn infinito es completo. Y en efecto vamos a tomar una sucesión xk Cauchy convergente en Rn infinito. Dada epsilon mayor que 0 existe K0, tal que la distancia entre la componente yésima de xj y la componente yésima de xk es menor o igual que el máximo de la diferencia de sus componentes, y esto es igual que esto es la norma infinito de xj y xk, y eso es menor que epsilon para cualquier j y k mayor o igual que k0. Eso prueba que la sucesión xk y, es decir, la sucesión componente a componente es de Cauchy en R. Por lo tanto, converge porque R es completo. Dada epsilon mayor que 0, existe KI en N, tal que XKI menos XI es menor que epsilon para toda K mayor o igual que KI. Así que la norma infinito de XK menos X es menor que epsilon y por lo tanto XK converge a X en Rn infinito, y lo mismo se va a valer para cualquier espacio de Banach con dimensión, para cualquier espacio normado de dimensión finita. Hasta acá probamos que Rn infinito es un espacio de Banach. Ahora tomamos un espacio métrico completo y un subespacio métrico que va a ser completo si solo si es cerrado en X. La prueba, ¿cómo va? Suponemos que A es cerrado en X,
tomamos una sucesión de Cauchy en A, como es de Cauchy, converge a un punto en X, y entonces X va a estar en la cerradura de A, porque la sucesión AK está en A. Y como A es cerrado, entonces A es igual a la cerradura de A, y por lo tanto el límite de la sucesión está en A, y entonces cualquier sucesión de Cauchy es convergente en A. Supongamos ahora que A es completo. Vamos a tomar X en la cerradura de A, así que existe una sucesión que converge en A, tal que converge en X, pero como es completo es de Cauchy, y por la unicidad del límite X va a estar en A, y por lo tanto A es igual a su cerradura y es cerrado, ¿no? Y entonces esta es la explicación también de por qué no funcionó el ejemplo del abierto 0,1, ¿no? Como es, sí, cualquier abierto va a ser un subespacio métrico, pero como es un espacio que es abierto con la métrica del espacio grande, no puede ser completo. Y con eso terminamos el video de hoy. Entonces nos vemos en el siguiente.